Bueno, aquí les presento la pantalla principal de Grid Gestión. Empezaremos entonces dándole de alta a nuestro contrato de ejemplo. En realidad ya lo tenemos precargado, pero vamos a simular una carga, como si fuera un contrato nuevo. Para eso arrancamos por nuestro módulo de gestión de costos. Ese módulo nos va a devolver las obras que tengamos en ejecución en ese momento. Vamos a trabajar con esta G14, Julián Álvarez. Ese es el proyecto, esta es la obra, como dijimos antes. Cada proyecto puede tener una cantidad ilimitada de obras. Acá estos son 4 contratos que hemos cargado para esta muestra. Si bien vamos a trabajar con el contrato de estructuras de hormigón armados, vamos a simular una carga de un contrato nuevo. Para eso tocamos este botón, nos da 2 opciones de tipos de contratos, como dijimos, contratos únicamente de materiales o contratos de materiales y mano de obra o solamente mano de obra. Elegimos, por ejemplo, solamente de mano de obra y materiales. Configuramos el nombre del contrato. Grid Gestión utiliza para la creación de los contratos Uniformat 2, que es un sistema de clasificación conocido que permite estructurar al Grid Gestión con una base de datos conocida y compartirla, uno de los tantos proyectos en carpeta que agregaremos a la plataforma próximamente, con otras herramientas como las que puede ser BIM. En este caso, Uniformat 2 está armado en 4 niveles. Quiere decir que em, eh, configurando esta lógica de contratos en n niveles, armaremos una clasificación que nos permitirá interactuar con otros programas. Cargamos la condición de IVA que entendemos que va a tener este contrato, por ejemplo 10,5, caso de vivienda, la fecha, la base, el índice base que vamos a usar. Vamos a usar en este caso el de julio del 2020 y creamos. Fíjense que el contrato que acabamos de crear, a modo de ejemplo, ya aparece en nuestra lista de contratos de esta obra. Pero como les decía anteriormente, vamos a trabajar con este contrato de estructuras de hormigón armado que armamos específicamente para este ejemplo. Entramos al contrato. Antes de explicarles, verán una cantidad de solapas que este contrato ya nos muestra, estas solapas que están por acá arriba. Esto sucede porque fue cargado con anterioridad, como les decía, para recorrer más rápido el proceso de este ejemplo. Estas solapas irán apareciendo en la medida que avanzamos en el proceso y se disparan en el momento que el autorizado del equipo aprueba una instancia anterior. Quiere decir esto que en la medida que vamos terminando cada una de los momentos del contrato, se van habilitando secuencias superiores. Esa habilitación sucede a partir de tener una aprobación de alguien que está definido con anterioridad en la obra para poder hacerlo. La instancia de previsión, vamos a entrar a la solapa, es la que nos permitirá definir los alcances del contrato. Vamos a cargar en primera medida los ítems de este contrato. Estos ítems están relacionados, como decíamos, con Uniformat 2 y traerá solamente el grid gestión a la hora de la carga. Estos ítems traerá solamente ítems que tengan que ver con estructuras de hormigón armado, no va a traer mampostería. Una vez cargado los ítems, la carga permite cargar por niveles. Esta carga de niveles simplifica muchísimo la repetición, porque si el mismo ítem está en varios niveles, con cargar en cuántos niveles va a estar, ya automáticamente va a cargar n ítems por n niveles que hayamos establecido en la carga. La unidad de medida, que también viene, es totalmente flexible. El cómputo, que provendrá de un cómputo convencional o de un cómputo BIM, por ejemplo. Nosotros estamos trabajando con cómputos BIM. Y la carga de los costos, que como también dijimos, vendrán de un software de costos. Usamos Control P, usamos datos de contratos anteriores. Podemos usar
cualquiera de las fuentes de costos vigentes al momento o que normalmente trabajemos. Como siempre decimos, la forma adecuada de itemizar será la que nos permita controlar la obra, mantener el itemizado desde la previsión hasta los certificados, colaborará con el control de la gestión. Los costos previstos servirán como línea de base que acompañará la gestión de este contrato hasta la orden de compra. Aprobamos la instancia de previsión, siempre van a aparecer estas pestañas de aprobación, aprobará quien tenga el privilegio de poder hacerlo en el sistema y seguimos. Para terminar con la instancia de previsión, podemos cargar una curva de prevista inicial de plazos. Como ya dijimos, Grid Gestión no es un software de planificación, pero podemos traernos datos de un sistema como Project o Power Project en módulos mensuales. Usamos el módulo mensual porque por lo general los flujos en nuestra industria se manejan en forma mensual. La carga es muy simple, definimos un determinado periodo de tiempos, de meses, y se va cargando avances porcentuales previstos. Esos avances porcentuales también pueden tener una tolerancia en más o menos que también se define como para que el sistema después nos emita alertas a partir de estar desviados de esos avances. Hecha la curva, esta curva ya nos va a permitir ver la previsión que teníamos para nuestro contrato dividida en el tiempo, con la particularidad que se va actualizando por cada índice que se irá publicando. Tenemos acá, en este caso, acá tenemos la curva, el flujo de estos contratos que cargamos a modo de muestra, que se van generando, este flujo de fondos se va generando automáticamente. Digamos que en este momento terminamos con la instancia de previsión, el momento de previsión, para mostrarles. Voy a entrar al grid gestión que estamos utilizando nosotros para gestionar nuestras obras. Vamos de nuevo al módulo de costos. Voy a mostrar una obra que tenemos justamente en instancia de previsión completa. Es una vivienda unifamiliar de alta gama. El mismo proceso que vimos recién en pantalla, repetido n veces, n contratos, es nuestra obra. Acá tenemos el caso de esta obra separada en los dos grupos de contratos, de materiales y materiales y mano de obra. Vamos a ver acá todas las previsiones, el costo previsto original a distintos meses de carga y de previsión. Lo que nos interesa es el costo previsto actualizado. Cada uno de estos ítems y esos costos previstos está actualizado con el último CAC publicado, que nos está dando un valor actualizado permanente de la obra. Fíjense que no hay órdenes de compra, no hay nada, está en instancia de previsión. Si pasamos ahora al módulo de plazos, lo estamos viendo en tiempo real con la conectividad de Internet, así reacciona más o menos Grid Gestión para que también tengan una idea. Fíjense que ya nos está entregando todo el flujo de fondos, de previsión, información fundamental y que se va actualizando en cada índice que se le carga al sistema, ¿sí? Están los mismos contratos, en este caso repartidos en el tiempo, tal como cada una de las curvas de previsión fuimos armando. Y obviamente eso perfectamente lo vemos en este gráfico. Esta es la curva de previsión de toda la obra, aunque indudablemente, por supuesto, podremos consultar la curva de cada uno de los contratos que hemos dado de alta. Vamos a ver el contrato, por ejemplo, de hormigón, estructuras de hormigón armado. Esta es la curva particular de ese contrato. Insisto, las sumatoria, las n curvas, nos va dando flujo y curvas de plazos previstos, en este caso, que es la instancia que estamos terminando de nuestra obra. Seguimos. Entonces, finalizada la instancia de previsión, iniciaremos el momento de la licitación. El objeto que persigue esta instancia es la adjudicación
de un contratista o proveedor que presentó una oferta después de haber estudiado un pliego, homologado y recibido vía la plataforma. Todo muy obvio, aunque Grid Gestión concentra y ordena toda la información en un solo lugar, simplificando las posteriores consultas. Veremos toda esta parte del proceso. La emisión de pliegos, el envío de pliegos a los contratistas y proveedores, la recepción de presupuestos y hasta la adjudicación y posterior calificación. Después de la adjudicación se habilita la primera instancia de calificación del proceso. Bueno, vamos a iniciar entonces el momento de la licitación. Para eso vamos de vuelta por la gestión de costos, vamos a nuestro proyecto, a nuestra obra, y vamos a elegir uno de los contratos que tenemos preparado para esta instancia. Vamos a corrernos un minuto por el contrato de hormigón armado, que era el que veníamos gestionando, porque ya está licitado y presupuestado, está avanzado para poder mostrarlo. Vamos a este de instalación eléctrica, que está en instancia de previsión. El pliego, la solapa de pliego, la sección pliego tiene 3 subsecciones de pliego o itemizado. En este caso podemos revisar nuevamente el itemizado que viene por defecto de la instancia de previsión, porque desde la previsión con un anteproyecto hasta cuando estamos empezando a licitarlo, seguramente haya ajustes en la cantidad de ítems, en los cómputos. Podremos editar todas esas condiciones en este momento, cosa que no vamos a hacer. Tenemos 3 ítems solamente de muestra. Tenemos una sección para adjuntar archivos, todos los archivos que necesitemos, como planos, por ejemplo, archivos con itemizados o condiciones particulares, condiciones generales, especificaciones técnicas, toda la documentación digital que entendamos necesaria para la comprensión y alcances de este pliego. Conformados entonces los ítems y los archivos que vamos a adjuntar, finalizamos el pliego y lo guardamos. Posteriormente, como cada uno de los procesos del Grid Gestión, necesitamos que alguien lo apruebe. En este caso lo voy a aprobar yo porque estoy como único aprobador de este proyecto. Y ahora sí nos habilitará la instancia de licitación, o sea, enviar este pliego recién confeccionado a los contratistas o proveedores miembros del rubro del contrato. Los contratistas que nos van a aparecer acá son, en este caso, de instalaciones eléctricas, no van a aparecer de otros rubros. Podemos armar también una licitación abierta con todos los miembros que querramos invitar. O sea, nosotros podríamos decir, podríamos invitar en este caso a cuatro contratistas, o podemos directamente hacer una licitación abierta mandándole a todos los contratistas que estén dados de alta al momento de la licitación. En cualquiera de los casos, la lista de proveedores la mostrará con las calificaciones obtenidas en las 2 instancias que prevé el sistema, la licitación y la ejecución, más el promedio de ambas de todos los profesionales que los hayan calificado. Podrán también aparecer en la lista contratistas o proveedores no calificados en la instancia de ejecución. Estos serán los que vienen solo licitando sin ejecución registrada a la fecha. Podríamos también invitar a un proveedor de nuestra confianza, no miembro, a hacer una membresía de prueba para este contrato. Para ello solo tendrá que registrarse en este rubro y aparecerá sin calificaciones en la lista. Tocamos el botón enviar y se dispararán los pedidos que serán notificados en la plataforma del contratista o proveedor. Próximamente nos aparecerá en el teléfono, informando que tiene un pliego para cotizar con un detalle muy disruptivo y muy discutido polémico en la interna de este desarrollo, que es la calificación del profesional o empresa. El contratista o proveedor va a recibir un pliego junto con nuestra calificación, porque insistimos, el sistema propone una calificación cruzada. Ya lo veremos en detalle cuando veamos las clasificaciones. Veamos por ahora la nueva
solapa que habilitó el envío de los pliegos, que es la de presupuestos. Volvamos ahora a nuestro contrato ejemplo, que era el de estructuras de hormigón armado, y vamos a retomar desde el presupuesto. Si después de ver nuestras calificaciones todavía tienen ganas, los contratistas en este caso, subirán a la plataforma, acá en presupuestos, subirán a la plataforma la propuesta ajustada al pliego. La pueden subir en el formato habitual que más cómodo les resulte, o si, como le decimos nosotros, si le ponen un poquito de onda, no es el caso de este ejemplo que estamos viendo acá, que está todo en cero, lo pueden cargar directamente en el itemizado que le llegó del pliego, lo pueden cargar directamente y les va haciendo todas las operaciones. Podrá agregar también la documentación adicional que prefiera. Recibidas las propuestas, debemos hacer un estudio de las mismas de la manera habitual y adjudicamos al proveedor y contratista que mejor se ajuste al requerimiento. En este caso hemos adjudicado a esta empresa con un proceso de aprobación similar al que estuvimos viendo en las instancias anteriores. Ahora sí, esta acción va a disparar el primer proceso de calificación, la calificación de los proveedores en instancia de licitación. Bueno, entonces al tener nuestro contratista adjudicado, nos aparece la primera instancia de evaluación, que es la de el proceso de licitación, y aparecerán cada uno de los oferentes que se presentaron a esa licitación o que por lo menos elevaron propuesta. En este caso, se evalúa con cuatro, en este caso y siempre se evalúan con cuatro criterios definidos para la instancia. De la misma manera lo van a hacer cada uno de los contratistas o proveedores al profesional. Este era el detalle que les mencionaba antes, disruptivo y polémico, pero que propone esta lógica, un fair play aspirando a una red virtuosa que apunte a la mejora continua. En definitiva, se califica de una manera muy simple, en este caso licitación, competitividad de precios, en este caso digamos que estaba muy bien, por eso debe haber ganado, responsabilidad y compromiso, oferta ajustada al pliego, flexibilidad en la gestión comercial. Estos ítems de calificación seguramente podrían ir modificándose en la medida que avancemos con el crecimiento de la red. Por ahora son estos los que establecimos. Calificamos entonces al ganador y después nos irán apareciendo los N proveedores que han, o contratistas que han participado de esta licitación. Así iremos calificando uno por uno. Como les decía, mientras que voy calificando, nuevamente N procesos como el que acabamos de ver nos darán una obra en instancia de licitación terminada. Es como tener todos los contratos listos para arrancarse. No es lo que normalmente sucede, yo sigo calificando mientras, no es lo que normalmente sucede. Grid gestión se adapta perfectamente a lo que conocemos como fast tracking en la gestión de obras, arrancando en forma temprana capítulos de obra que necesitan iniciar, siguiendo el proceso de la gestión para los que siguen. Fíjense que ya se habilitó la solapa que sigue en la gestión, que es la de órdenes de pago, que ahora pasamos a ver. Bueno, habiendo terminado la etapa de previsión, de licitación, iniciamos la que denominamos de ejecución, que inicia con la orden de compra al contratista o proveedor adjudicado, el contrato, es la orden de compra, es el contrato, y acompañará la gestión de este acuerdo hasta su recepción definitiva, pasando por N órdenes de pago, hasta completar, que son los certificados de obra, hasta completar el 100% del avance,
abriendo la posibilidad de gestionar cambios. Esa flexibilidad que gestión no tiene, típico en nuestra industria y mal llamados adicionales, en el módulo de economías y demasías. A nosotros nos gusta llamarlo de esa manera. Eh, Veamos entonces la orden de compra. Veamos entonces la orden de compra. Vamos a nuestro contrato que estamos tomando como ejemplo. Entraremos en la solapa de orden de compra y podemos decir que el disparador de la buena gestión de un contrato es sin duda la confección de una orden de compra que logre establecer perfectamente los alcances, plazos y costos del acuerdo. Una orden de compra perfectamente confeccionada simplificará la gestión del contrato. Cuantas más horas se inviertan junto con el contratista en perfeccionar este instrumento, menos trabajo y más eficiente será el proceso. Acá estaría bueno también revisar la curva McLemy. La orden de compra se estructura en 4 secciones: el itemizado en primera instancia. Se espera para este momento del proceso contar con la documentación ejecutiva. La existencia de la documentación ejecutiva, imprescindible para el contrato de ejecución, supone seguramente la revisión de ítems y los cómputos. Se podrá editar nuevamente el itemizado de presupuesto, que solo sirvió a los efectos de homologar propuestas y adjudicar al contratista mejor ajustado al requerimiento. Luego tenemos las condiciones del contrato. Acá podremos volver a editar la situación de IVA por si cambió de la previsión que viene por defecto, percepciones si el contratista o el proveedor las tuviera, los periodos de certificación, el fondo de reparo si es que se acordó tenerlo. Nosotros siempre recomendamos tenerlo. El acopio del contrato. En este caso vamos a suponer que tuvo un acopio del 15%, un acopio financiero. La base de actualización, condiciones de pago con cheques o transferencias, las formas del pago en definitiva. Muy importante también esta pequeña herramienta. Todo el proceso de grid gestión está atravesado por los índices de actualización que, que definamos para la obra. Inicialmente trabajamos solo con CAC, hoy es multi-índice. Podemos trabajar con los índices que más cómodos nos resulten. Lo importante es que este tilde para contratos cortos, donde comercialmente se haya arreglado, por ejemplo, que no tenga actualización el contrato, si este checkbox está activado, cuando aparezca un nuevo índice, no se actualizará el proceso del contrato. Las condiciones, los archivos, un gran repositorio de archivos es para cargar la documentación ejecutiva, contratos en PDF escaneados y firmados, toda la documentación que resuelva o que ayude a entender el espíritu del acuerdo que se está celebrando. Toda la información que nos permita simplificar a la hora de las divergencias, que en nuestra industria las hay y muchas, sirven para cargar en este lugar donde quedará concentrado y a mano para cualquier momento de la consulta. Por último, un espacio para la parte de entrega en el caso de proveedores o cuestiones que tengan que ver con la localización. Definidos todos estos puntos, solo quedará por establecer la nueva curva. Esta sí es la curva de contrato. Acá voy a encender la curva que teníamos para este contrato de previsión, que es la celeste, y esta curva negra, que es la ajustada. De vuelta, entre la previsión y la contratación, seguramente algunos plazos se modifican, como en este caso, que se corrió un mes aproximadamente la curva. Pero contra esta curva negra, que es la curva de contrato, es la curva que está obligando de alguna manera a las partes a regirse por este plazo, que será, después lo veremos, comparado permanentemente con la curva de avance financiero. Por último, decir que aparte de la orden de compra, la orden de compra, mejor dicho, habilitó las solapas de órdenes de pago, que ya veremos, economías y demasías,
que merece una explicación aparte, pero simplemente decir que son N órdenes de compra por cada modificación que hagamos a este contrato, que generarán órdenes de pago o certificados de economías y demasías, y un resumen que también veremos más adelante. Por último, decir también que la orden de compra dispara un indicador de la gestión importantísimo que denominamos resultado 1 y que pasamos a contarles. Veamos entonces el resultado 1. El resultado 1 es el primer indicador de gestión que resulta de la diferencia entre la previsión actualizada a la fecha de la orden de compra y el valor total de la orden de compra. Veamos en el ejemplo de nuestro contrato, estructuras de hormigón armado, la previsión actualizada, en este caso daba 9.047.000, y contratamos en 8.299.000. En definitiva, esta es una foto que se imprime el día de la aprobación de la orden de compra y como resultado nos dará un valor negativo si contratamos por encima de la previsión o positivo si contratamos por debajo. En este caso está dando positivo 748.000 pesos. Tendremos N resultados 1 como contratos de órdenes con órdenes de compra que hayamos hecho a la fecha de consulta. El problema es que todos los resultados 1 no se obtienen el mismo mes y en consecuencia todos tienen distintos índices a la fecha de registrarse. Por eso Grid Gestión calcula inmediatamente, como todos los datos que están volcados en esta gran base de datos, el resultado 2, que no es ni más ni menos que el resultado 1 actualizado al último índice publicado en la plataforma, permitiendo obtener la sumatoria que será un indicador fundamental para el control de nuestro proceso. Como siempre decimos, el resultado 2 es como la computadora de a bordo de un auto que nos facilita la información para saber si llegaremos a destino con un consumo de combustible conocido a una velocidad también conocida. En definitiva, una herramienta que mira hacia adelante. Acá hago un paréntesis y un reconocimiento al ingeniero Fabián Calcaño, con el que hemos hecho infinidad de capacitaciones y hemos discutido muchísimo, y él, sobre todo, siempre insiste en herramientas digitales que nos permitan mirar hacia adelante, no como los sistemas contables que lo único que miran son registraciones que pasaron. Muchas obras nosotros las gestionamos con ese tipo de conceptos donde cuando tenemos la información las cosas ya sucedieron y no hay nada, ninguna o pocas herramientas son las que nos permiten tener una visión de lo que puede pasar para adelante para permitirnos eventualmente corregir o tomar las decisiones que nos hagan llegar al objetivo planteado de inicio. Estos datos, en definitiva, como les decía, servirán para tomar las decisiones necesarias, corregir el proceso. Volvamos entonces ahora a la continuidad del proceso, ya con la orden de compra, o sea, nuestro contrato terminado, y seguimos con las órdenes de pago. En el caso del ejemplo habíamos definido un acopio del 15% de contrato, por eso Grid Gestión generó automáticamente una orden de pago de acopio apenas aprobada la orden de compra. Y nos la muestra de esta manera, con un documento simple, calcula el monto y con un sistema de aprobaciones que no explicaremos en detalle en este momento, la orden de pago llega hasta el pagador para ser liquidada. En definitiva, comienza nuestra obra, avanzamos 1, 2 periodos y vamos a mostrar el caso, en definitiva, de una orden de pago, certificado de obra, insisto, para el caso es lo mismo. Grid Gestión automatiza y simplifica el proceso de un certificado de obra, asegurando resultados ajustados
a la orden de compra y a todas sus condiciones, despreocupándonos de las dudas que muchas veces nos generan las planillas de cálculo respecto de sus fórmulas y vulnerabilidades. Grid Gestión homologa un único proceso de certificados evitando la multiplicidad de fuentes que normalmente recibimos en una obra, planillas de cálculos de contratistas, propias, prestadas. Realmente, por momentos es bastante bastante anárquico el orden de los certificados de acuerdo a los contratistas que intervienen. El proceso de un certificado garantiza además que la emisión del pago que lo cancele estará debidamente aprobada por todos los responsables definidos por la obra. Lo que comentábamos es que uno, cuando carga la obra, carga todo un sistema de aprobación que garantiza que cuando llega el pagador, la orden de pago por sistema tiene todas las aprobaciones pertinentes. El gerenciador y o contratista cargan el avance porcentual del periodo. En este caso estamos viendo una orden de pago que no está en estado de edición, sino que ya está precargada. Carga el avance porcentual del periodo a certificar. La suma de este avance con el más el acumulado no podrá superar el 100%, obvio, ¿no? Pero bueno, vale la pena mencionarlo porque en el rol de dirección de obra nos ha tocado tener que rechazar ítems al 120%. No sé si les pasa a todos, a nosotros nos pasaba. En definitiva, obviamente no nos va a dejar cargar más de un 100% de avance acumulado en el periodo que corresponda. En la medida que se van cargando los datos y avanza, nos irá mostrando en forma automática resultados ajustados a las condiciones de la orden de compra. Fíjense que aparecen el monto del certificado de acuerdo al avance porcentual del periodo. Acá está el avance del periodo en este caso, el avance acumulado. Este es el caso de un certificado número 2. Desacopio de ese 15%. Fondo de reparo, definido también en la orden de compra. El total, la actualización, milagrosamente, mágicamente, sin hacer mucho esfuerzo, aparece. Podríamos contar infinidad de anécdotas respecto a este detalle. Solo la validación de este dato en N contratos de una obra, ni que hablar si tuviéramos varias, merece una persona de administración dedicada, ¿no? Este dato. Adelantos. En este caso, a propósito, cargamos un adelanto, típico también, típico. Tenemos por contrato una certificación mensual. A los 15 días, el contratista nos pide un adelanto porque no llega. Se genera una orden de pago de adelanto que, si en el peor de los casos le tocó un índice de actualización entre el adelanto y la emisión del certificado, Grid Gestión descontará también la actualización de ese adelanto, ¿sí? En definitiva, acá están todas las variables que intervienen en la confección, lo que siempre decimos, matemática simple de primaria y de muy compleja resolución cuando tenemos, insisto, N contratos y ni que hablar más de una obra. Luego de esto se inicia, esto lo hace el gerenciador o el contratista en su espacio, se aprueba en primera instancia, se inicia luego una rutina de aprobación secuencial o conjunta de todos los usuarios asignados y definidos con anterioridad. El rechazo de algunos de esos aprobadores devolverá la orden de pago al emisor, único autorizado a editar para evitar sospechas de cambio en el proceso de aprobación, justamente. Vuelve al contratista o vuelve al gerenciador de obra o al jefe de obra con las observaciones del que desaprueba, ¿no? Y por qué desaprueba. Completada la rutina de aprobación de 1 a n aprobadores, Grid Gestión notificará
al contratista o al proveedor la autorización de emitir y subir la factura al sistema. Por su sistema entra, recibe la notificación de que puede, es lo que los pone más contentos a los contratistas. Si hay contratistas en este evento, lo sabrán, les encanta recibir, y cuando no la mandan, antes que solicitemos que la manden, les encanta recibir esta autorización de facturación. Bueno, en realidad a todos nos gusta. Y ahí vemos la factura subida al sistema, que obviamente quedará cargada. Subida la factura, el proceso sigue con el usuario administrador del comitente o el pagador de la obra. Automáticamente, subida la factura, le llega al pagador. Los contratistas tienen todos los teléfonos de los pagadores de las obras. La recepción de la orden de pago a este usuario supone todas las aprobaciones necesarias para preocuparse solo en chequear que la factura coincida con la orden de pago y emitir el pago de acuerdo a las condiciones de la orden de compra, transferencia, cheque o lo que hayan consensuado. Así se cancela el proceso de una orden de pago. Cada contrato tendrá las órdenes de pago necesarias hasta completarse con una final, que es la devolución del fondo de reparo en la recepción definitiva del contrato. Para terminar con, con el proceso del contrato, hay una solapa muy interesante que es el resumen justamente del contrato, donde concentraremos toda la información en una sola pantalla: los datos de la orden de compra, el índice de base de la orden de compra, el último índice de actualización publicado, la actualización que lleva entre la base y el último índice, toda la parte de órdenes de pago. En este caso, acá tenemos la primera, que fue la copio, el primer certificado de obra que no vimos, pero que marcamos un avance del 35,17% con esto de desacopio, fondo de reparo. Están todos los saldos de contratos actualizados a la fecha, las aprobaciones que que tuvo cada una de las órdenes de pago. Las que aparecen en verde son las que están aprobadas, las que aparecen en rojo son las que no lo están. En este caso, este es el aprobador, el pagador, que bueno, que no emitió los pagos. Este resumen también nos define un segundo indicador de gestión muy importante, o tan importante quizás como el resultado 2, que es lo que nosotros bautizamos como riesgo de contrato, que es la diferencia entre el desacopio pendiente, en caso que haya un desacopio, como en el caso de nuestro ejemplo, y el fondo de reparo retenido. El desacopio pendiente está en poder, digamos, del contratista, y el fondo de reparo es justamente una retención por parte del comitente. Si se rescindiera hoy el contrato, ¿cuál es la parte que queda acreedora y cuál la deudora? Y obviamente, por supuesto, como todo el proceso de grid gestión, con la actualización correspondiente a la fecha. Perdón, este sería el riesgo, este es el riesgo total actualizado. Importante también destacar que estas visualizaciones también siempre están disponibles tanto como para el proveedor como para el contratista y el cliente, obviamente, cada uno en sus espacios de trabajo. Habiendo terminado la revisión, el repaso general de todas las instancias de un contrato, desde la previsión hasta la ejecución, vamos a mostrarle en un ejemplo de una obra que estamos gestionando en este momento, una obra en San Cristóbal, una propiedad horizontal de unos 3.600 metros cuadrados.
Acá está todo el listado de todos los contratos de vuelta, ordenados por contratos de materiales y mano de obra, porque justamente una obra, insistimos con el concepto, es n procesos como los que acabamos de ver para cada uno de los contratos. Acá vemos el listado, en definitiva. Vamos a verla ahora en el módulo de plazos, la misma obra. Fíjense que lo primero que vamos a ver es el flujo de fondos, todo en tiempo real y con cada una de las gestiones y documentos que se van generando, que lo van actualizando. Vamos a ver la barra vertical, la columna vertical en color celeste es el mes en curso, ven septiembre del 2020. Lo que está, la información que está de la barra celeste hacia la izquierda es lo que ya pasó. Esta es una obra que está solamente en la etapa de hormigón y paralizada por el COVID. ¿Sí? Ahí tenemos todo el flujo, homenajeando a Calcaño de nuevo, mirando los números para atrás, lo que ya pasó. ¿Sí? Y de la barra columna celeste hacia la derecha tenemos lo que va a pasar. Mirar para adelante es un flujo de fondos, que es como cualquier flujo de fondos, que sí, obviamente mira para adelante, pero este tiene la particularidad que, insisto, cada índice de actualización que se incorpora al proceso, todo se actualiza. Por último vemos dos columnas, una verde y una roja. La columna verde son los totales cerrados, o sea, son los números ciertos, son los contratos que están en ejecución en este momento. La columna roja es de los contratos que faltan todavía, o los contratos que están en previsión y que están actualizando, según la curva de previsión. Esto nos va dando todo el tiempo un flujo de fondos perfectamente actualizado. Insisto con este concepto, matemática muy simple, con un montón de datos que para obtener estos resultados se necesitan muchas horas sobre planillas de cálculo y revisiones de esas planillas de cálculo. Al mismo tiempo, en el módulo de plazos, en la solapa de las curvas, acá vemos la curva, lo mismo que estábamos viendo recién en el flujo de fondos, las curvas. Este es un caso muy particular, cosa que no sucede siempre, pero que en este caso está sucediendo. De vuelta, vamos a revisarlas una por una. Vamos a apagarlas por un momento, así van apareciendo. Esta es la curva de previsión original, la curva ajustada de órdenes de compras que ya están realizadas a la fecha, el avance financiero, lo que fuimos pagando, insisto, esta es la obra, y acá está el avance físico. Fíjense, bueno, estamos por arriba de la previsión porque por una condición particular de esta obra. Fíjense que acá tenemos los meses de paralización COVID, desde abril de este año hasta ahora. Acá se evidencia claramente en la curva de avance físico real la paralización. Fíjense también unas instancias iniciales donde teníamos muchos acopios que se van de alguna manera amortizando con el correr de los meses. Igualmente todavía la obra está en un estado o sea, está sobreestoqueada, ¿sí? Pero esto va cambiando en tiempo real todo el tiempo, todo, todo momento. Obviamente me voy a entrar solo a modo de muestra en una de las curvas. La que vimos era la de la obra, pero obviamente que el sistema nos muestra cada una de las curvas de cada uno de los contratos para poder analizar y tomar las decisiones necesarias para ir corrigiendo todo el tiempo y alcanzar los objetivos que uno se plantea.
Por último, vemos, y para la misma obra que les estaba comentando recién, que tenemos en ejecución en San Cristóbal, un tablero de control, resumen de obra, con los datos más relevantes en una vista sintética para la toma de decisiones. Fíjense que vamos viendo los ítems contratados, el monto de contratos que tenemos, el IVA generado, el IVA que es un combo de IVAs entre IVAs al 10,5, IVAs al 21, monotributistas, lo que fuera, las órdenes de pago generadas contra todos esos contratos, el IVA devengado, el total, el pendiente, insisto, matemática muy simple, los CAC devengados a la fecha, ya un poquito más complejo este dato, conseguirlo, el IVA de los CACs, el total, obviamente. Por lo general el CAC se va neteando automáticamente porque lo que se va generando se va cancelando automáticamente par y paso. Los ítems que quedan a contratar, de acuerdo a las previsiones, actualizados, también dato de matemática simple y compleja obtención, el IVA que resulta del combo, queda todo pendiente porque está por contratar. Ítems a contratar actualizados no previstos. La plataforma permite una cantidad de atajos adaptándose a la gestión de una obra que todos conocemos, que por cuestiones de tiempo, la verdad que no hemos abordado. Em, eh, Grid Gestión se adapta a la realidad flexibilizando la gestión, permitiendo además tener una trazabilidad del proceso. La metodología que proponemos, inspirados en PMI y en Lean, es lo suficientemente flexible para ajustarse a la realidad de las obras que sufren modificaciones por diversas causas, fundamentalmente por los plazos que requiere nuestra industria. Cuando decimos que hay ítems a contratar no previstos, es por ejemplo, cuando cambiamos la especificación de un tabique divisorio entre construcción en seco y mampostería. Entonces, quedarán acá como no previsto la mampostería y no se encontrarán lo previsto, pero que no se encontrará, que será la construcción en seco. En definitiva, la herramienta nos da esa flexibilidad y nos va dejando la trazabilidad de todo lo que fue operando en la gestión. CAC pendientes proyectados sobre contratos en ejecución, dato también de compleja obtención, pero que automáticamente lo tenemos todo el tiempo. O sea, es el CAC. Si hoy se terminaran todos los contratos con último CAC, perdón porque hablo de CAC, pero en realidad inicialmente Grid Gestión trabajaba con CAC y ahora está trabajando con multi-índice. O sea que podemos cargar el índice que más cómodo nos sienta. Em, Podemos, insisto, si hoy rescindiéramos todos los contratos de obra, esto sería lo que estamos debiendo en concepto de actualizaciones de lo pendiente en ejecución hasta la fecha. Finalizando ahora sí, vemos el gráfico. Bueno, acá tenemos la sumatoria del resultado 2, que ya hablamos. ¿Sí? Resultado 2 más el IVA. Acá está el total con IVA. Este indicador nos enciende un semáforo que se pondrá en amarillo, como en este caso, cuando el resultado 2 está dentro de un rango preestablecido, en este caso un 5% más, un 5% menos del costo previsto actualizado de obra. Eh, si no, si nos manejamos solamente con el rojo y el verde, el rojo se encenderá cuando estamos gastando más de lo previsto, el verde cuando estamos por debajo. Imagínense que un solo peso volcaría la balanza para el rojo o para el verde, por eso está bueno esto de trabajar con un rango que pone la situación en amarillo para decir, bueno, estamos dentro de los rangos preestablecidos. Una barra indica los contratos cerrados contra los contratos previstos actualizados a la fecha. Fíjense que esta diferencia de las dos barras es la que nos está
dando este resultado 2. Y en definitiva también la otra barra que es el costo real de la obra que resultará la obra a la fecha contra el costo de obra previsto. Sin mucho más que decir, veremos y si nos queda tiempo, lo evaluaremos, ver rápidamente dos módulos que por estar en por contarlos en última instancia, no son menos importantes, que son los módulos de gestión de la obra y módulo de reuniones. Mostraremos cómo funciona el módulo de gestión de obras. Haremos un muestreo rápido de las funciones que permite realizar este módulo. Para ello ingresamos a la gestión de obras. Acá podemos elegir entre todas las obras que tenemos en desarrollo. En este caso estamos gestionando la obra G11. El gerenciador de obra es el que tiene el privilegio de hacer la carga, o su ayudante, hacer la carga de asistencia, clima, stock. em, Estos son todos privilegios que se tienen desde la obra. Viendo, por ejemplo, el sistema de stocks, se le da alta a los remitos que van entrando. Lo importante que al estar trabajando con una base de datos única, ya al generarse una orden de compra, por ejemplo, en este caso de iluminación, ya trae, el sistema reconoce que de acuerdo al el itemizado y las cantidades de la orden de compra, tiene que generar pendiente un estado de stock. O sea que automáticamente ya generó toda esta lista con los ítems y con las cantidades compradas de la orden de compra y que están a la espera de que ingresen, en este caso ya ingresaron, y están aparentemente en un depósito que se puede indicar también en qué lugar de la obra están alojadas, en el depósito 1, 2, 3 o 4, y quedan ahí a la espera de hacer el egreso, que es un remito interno que se le hace al contratista cuando se le entrega el material en un pañol. Si hay devoluciones, si hay ajustes, o en definitiva, con este módulo se puede ir controlando todo el stock de material del cliente en la obra. Lo que nosotros no hacemos, pero podría hacerse, es el control del material propio del contratista cuando uno contrata material y mano de obra. Nosotros en estos casos estamos usando este módulo de stock solamente para los materiales que son del cliente y no corresponden a ningún contratista la compra, sino solo la colocación. Tenemos un módulo de bitácora que denominamos bitácora, que aquí vamos subiendo todo el libro de órdenes. Vamos subiendo imágenes, escaneos del libro de órdenes para tener también toda la información centralizada y poder ser consultada en cualquier momento. Partes de demora, si hubiera, para justificar alguna demora o no. Notas de pedido, esto es un acceso que tienen obviamente los contratistas y proveedores para hacer las notas de pedido a la dirección de obra, que también quedan debidamente archivadas, y partes de novedades. Insistimos con todo esto, tiene que ver con centralizar en un solo lugar toda la documentación e información que provenga de la obra. Respecto al tema de asistencias, vamos a hacer un reporte a modo de ejemplo. Vamos a suponer que queremos ver la asistencia, podríamos filtrar por proveedor, por contratista. En este caso vamos a hacer, a modo de muestra, insisto, un filtro total de lo que pasó en esta obra laboral. Estoy filtrando un año a esta parte, proveedor, vamos a decirle todos, que incluya clima, generar reporte. Y acá tenemos el último módulo que mostraremos en esta síntesis de todo el proceso de grid gestión, es el de reuniones, que no por último sea menos importante. eh, con este requerimiento que pensamos desde el inicio en Grid Gestión, de decir, bueno, tratemos de concentrar absolutamente toda la información
en una única herramienta. Creíamos que un módulo de reuniones impera para esa lógica. Es un módulo muy simple conceptualmente y muy intuitivo. La idea es tener registrada cada una de los acuerdos que se tienen, de los tantos que hacemos en el día a día de la gestión de las obras. Seleccionamos eh, una, una obra, en este caso estamos entrando a la base nuestra y por eso aparecen muchas, pero asunto, seguimiento, creamos la reunión. em, Ahí vamos a ver cómo empiezan a aparecer los campos, tipo de reunión, si es con el cliente, con asesor, con contratistas, motivo, asunto de seguimiento, la fecha de hoy, la hora de inicio, el lugar, podemos tener precargados una cantidad de lugares, vamos a entender que es una virtual para ajustarnos a los tiempos que corren, quiénes son los asistentes por del lado de la empresa. Vamos a suponer que estamos Luis y yo, si va a haber un cliente o no, o va a haber terceros, y vamos a suponer que hay algunos terceros en la reunión. Podemos también planificar una lista de distribución. Bueno, queremos que se entere gente de nuestro equipo, también que si bien no va a estar en la reunión, va a ser alcanzada por esta notificación de esta reunión que se está celebrando. Podemos armar el temario para tenerla previamente planificada. En definitiva, cuando nos reunimos, hacemos el acta de reunión, tipeando cada uno de los puntos. ¿Está bien? Un cuadro de texto. Podemos generar algo típico, acciones irresponsables, no irresponsables, acciones irresponsables. Por ejemplo, armar presupuesto, que en eso se quedó, por ejemplo, se acordó que alguien iba a armar un presupuesto. ¿Quién va a ser el responsable? Solo uno, solo uno. Acá no se dividen las responsabilidades, solo uno. Bueno, yo voy a armar el presupuesto y agrego la acción que queda adjunta a esta reunión. Así pueden quedar N acciones de todos los compromisos que quedamos como un listado de tareas. Por otro lado, típico en estas reuniones, podemos subir archivos adjuntos, a la reunión. Vamos a cargar otra acción, eh, evaluar propuesta, y vamos a suponer que es un tercero que forma parte de la reunión también. Así podemos tener eh, cantidad de reuniones. En definitiva, por procesos, nosotros entendemos que cada encuentro que es representativo para la gestión de cualquiera de los contratos debe estar debidamente registrado en una reunión. Se puede finalizar y enviar a cada uno de los participantes y la lista de distribución que hayamos definido. De esta manera, uno tiene una base de datos debidamente ordenada con cada una de las reuniones, con cada una de las obras. Uno puede filtrar por las obras que quiera, las reuniones que fueron celebrando, puede ir buscando